Hola, bienvenidos a Conversaciones con el Alma. Una vez más nos encontramos con nuestros maravillosos maestros de registros akáshicos, Sisi Hassam y el Negrito Saludo. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, buenas a todos, bienvenidos, un placer estar nuevamente aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué bueno volver a encontrarnos, qué bueno volver a escucharlos. Realmente, como siempre digo, para mí es un aprendizaje cada vez que los escucho, es muchísimo placer aprender y tener toda esta información que va más allá de lo mental, ¿no? Que tenemos en estos encuentros. Así que hoy nos toca un tema súper interesante que es geometría sagrada. Así que vamos a contarle un poco a nuestros oyentes de qué se trata y después vamos a develar por qué estamos hablando de geometría sagrada. Y lo que no vamos a develar hoy es mi outfit festivo, porque eso es un misterio que veremos en otro momento. Eso es para más adelante, lo vamos a dejar ahí en incógnita. Así que hoy geometría sagrada con todos ustedes. Bueno, buenas tardes. La geometría, básicamente, nosotros estuvimos trabajando con CC, canalizando durante un tiempito, 2020, creo, 2019-2020, que empezamos a trabajar puntualmente con sólidos platónicos. eh, que son 5 formas exactas que tienen cada una un elemento, una impronta, una vibración, una frecuencia. Y empezando por el principio que la geometría sagrada ordena. La geometría sagrada ordena, es como si fuera eh, como, como si viniera como a restablecer literalmente un orden dentro del campo de la persona. Eh, a mí me pasó, cuento experiencias estando en lecturas y después, como vengo contando en capítulos anteriores, esto de ir después al registro a consultar sobre eso que me aparecían lecturas. Me pasaba que en lecturas como lector, con los consultantes me aparecían geometrías, o sea, aparecía una información y de repente a la persona la metían adentro de un triángulo, vamos a decirlo así, en primer momento. Después me di cuenta que eso no era un triángulo, tenía una forma eh, más multidimensional, eh, y eso después me daba cuenta que era un tetraedro, y lo mismo me pasaba con un cuadrado, después me daba cuenta que era un cubo. Bueno, y no entendía mucho para qué, pero me hacían hincapié que tenía que decir eso, ¿no? Estás adentro de un octaedro de color blanco, dorado, azul. Eh, y eso empezó primero lo hacía medio así, eh, compartiendo lo que estaba apareciendo para el consultante, y después empecé a interesarme qué era qué era eso, ¿no? Entonces empecé a preguntar en mis lecturas y aparece como todo un camino que se empezó a armar ahí, eh, y teniendo como premisa que nosotros, el registro akáshico, la preparación del registro akáshico, comienza básicamente con la flor de la vida, ¿no? Con la flor de la vida, que es como la llave, ¿no? Para este camino. Eh, y ahí empezó todo a desglosarse algo que era muy complejo, muy bello, y empecé a trabajar con las geometrías más a conciencia. O sea, teniendo en cuenta ya cuando aparecía un triángulo, como decías antes, que era un tetraedro, cuando aparecía un cubo, cuando aparecía un octaedro, un icosaedro, un dodecaedro, aparecían formas distintas y aparecía un elemento, aparecía algo que se estaba trabajando, ¿no? No era lo mismo el elemento de un tetraedro que el elemento de un cubo o el elemento de un icosaedro. Entonces ya sabía qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Ordenando qué tipo de elemento, ¿no? En el campo de la persona. Y eso empezó a darme como más herramientas, más claridad en lo que se estaba trabajando, y empecé a ver eh, todo lo que sucedía alrededor de cada uno de los consultantes, ¿no? Y después ya hoy ya directamente empecé a darme cuenta, empiezo a darme cuenta que es como en todas las lecturas aparecen estas geometrías, ¿no? A veces aparecen para el lector, para entender lo que está sucediendo, y a veces para compartir con la persona. En aquel momento, cuando pregunto,
me daba cuenta que cuando aparecía un maestro, cuando aparecía un arcángel, una arcangelina, un guía, siempre estaban dentro de geometría, siempre formaban una geometría, ¿no? Siempre tenían una geometría alrededor. Y ahí, por eso todas las preguntas, ¿no?, que me hacían, ¿no? Y ahí los maestros nos contestaron, nos reconocemos de esa forma, nos reconocemos por geometría, por vibración, por color, ¿no? Entonces era, era para mí era como muy claro, entonces cuando apareció un maestro, qué elemento traía, qué elemento le faltaba a la persona con la geometría que le estaban poniendo, y se empezó a desglosar algo que era mucho más bello, mucho más complejo, y cuando digo mucho más complejo no es que hablo por mí, sí, sí, dirán su padre, no es que yo entienda todo lo que pasa, porque la geometría es, cuando se abre una geometría, se abre un campo geométrico, no es que, o sea, yo veo cómo está delimitado, supongamos, un cubo alrededor de la persona, pero después es todo un campo geométrico alrededor, es como si fuera un cubo dentro de toda una matriz geométrica, ¿no? Y ahí empecé a entender un poco más esto de la red, esto de estar unidos geométricamente, ¿no? Por hilos de luz, por hebras de luz entre las almas. Eh, la geometría empezó a ordenar, ¿no? Yo utilizo geometrías en mi cotidiano todo todo el tiempo real, eh, para justamente eso, ¿no? Para ordenar, para aprender, para cuando empieza un proyecto, para materializar algo, para ordenar las emociones, para conectar con la multidimensión, como que cada uno de estos sólidos platónicos traen diferentes informaciones, ¿no? Y todo lo que fue el proceso con Sisi, que si todo está en orden, este año empezamos a hacer una formación ya de geometría sagrada más profunda. Eh, Empezamos a bajar en 30 y algo de encuentros que hicimos con Sisi canalizando toda esta información que fue maravillosa, ¿no? Terminábamos así como, wow, ¿no? Todo lo que estaban mostrando y nos iban guiando. Bien, súper completo lo que les contó el negrito. Lo que lo que por ahí podría sumar yo a este tema es comentarles que lo que nos fuimos dando cuenta y que ahora la ciencia, a partir de Nassim Haramein, Jacobo Grinberg, este, habla de de una trama, de unos hilos de luz, eh, podríamos usar el término matriz, Grimmer dice la latiz, ¿no? Como si fueran hilos de luz en forma geométrica que van determinando cómo colapsa la onda en esta 3D, ¿no? Pero que inicialmente en ese espacio vacío ahí está esa urdimbre, podemos decir así, ¿no? Si pensamos esa trama del universo eh, como hilos de luz, como diseños que están ahí en ese campo sutil y que determinan eh, cómo va a ser esa realidad o eso que se plasma en esta realidad y que también una vez que sucede una lectura donde hay cambios emocionales, cambios en cómo se percibe una situación, cambios, podríamos decir, hasta de creencias en algunos casos, cambia la perspectiva en la que uno tenía respecto a algo y entonces cuando termina la lectura, aparece una nueva forma que cubre esa situación, que cubre a esa persona, que trae una nueva frecuencia, podríamos decir, ¿no? Me suena súper complejo y como que quiero saber todo. Entonces, esta es una herramienta que ustedes descubren a través de lecturas y que Sí, después se va profundizando y tiene como usos prácticos, ¿no? O sea, sí, no solo que aparece en el registro y se pone en la persona aquella figura o forma, sino que ustedes pueden usar eso después para hacer cosas en la práctica. Digo, por ejemplo,
supongamos que yo quiero encontrar mi casa, que estoy en búsqueda y todavía no encuentro. ¿Existe una figura que me ayude con eso? O sea, Sí, ¿de qué forma se trabaja con la historia? sí, sí, podrías utilizar un cubo básicamente que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con materializar, que está alineado al chakra raíz, básicamente, y ordenar toda esa información, ¿no? Cuando decías esto, hago una aclaración, cuando dijiste esto de ustedes se encuentran con esto en la lectura, o sea, tanto Sisi como yo, como todos los iniciados, básicamente arrancamos ya con una geometría de base que es como la matriz medio de todo, ¿no? Que es la flor de la vida, ¿no? Entonces, como ahí ya comienza el registro, ahí nosotros llegamos al registro o conectamos con el canal, básicamente, o abrimos el canal a partir de la flor de la vida, o sea, ya todo el comienzo, el registro comienza con una geometría sagrada, ¿no? Después aparece el cubo de Metatron, la imagen que tiene detrás Sisi, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y, después aparecen los óleos platónicos, ¿no? Que era lo que estaba comentando, como aclaración eso, ¿no? Después, esto que preguntabas, sí, por ejemplo, se puede usar, eh, por ejemplo, mínimamente rápido, ¿no? Muy, muy simple. El tetraedro es un elemento que conecta con el fuego y nos conecta con el inicio, con arrancar un proceso, con abrir caminos, ¿no? Conecta con el plexo solar. El cubo tiene que ver con un proceso de materialización, es el elemento tierra, ¿no? Y conecta con el chakra raíz. El, el octaedro conecta con el corazón, es el equilibrio entre el cielo y la tierra, es el elemento aire. Eh, el icosaedro conecta con el agua, conecta con el segundo chakra, con las emociones, con la creatividad. Son 20 lados triangulares. Estos son datos, pero que cuando empezamos a ver, a percibir, es como un campo geométrico que es mucho más complejo, ¿no? Cuando nosotros canalizamos, y perdón, y el dodecaedro, que es el éter, que pertenece al quinto, al sexto y al séptimo chakra, básicamente que conecta con el éter, con la multidimensionalidad, ¿no? Básicamente que son 12 caras pentagonales. Eh, Esto es muy complejo, no importa lo de las caras y los nombres que parecen muy complejos, pero es maravilloso lo que ocurre, ¿no? Y quizás si a alguno le interesa, empezar, bueno, aparte de hacer la formación con Sisi para el que quiera, están más que invitados, eh, pero aparte de eso es como utilizar, por ejemplo, el tetraedro, que es una forma muy amable a la que podemos acceder todos, ¿no? Y que es justamente, ¿no? El plexo, ordenar la energía del plexo, ordenar la personalidad, los patrones de carácter, toda la información que trae como esto de empezar, ¿no? De iniciar, de arrancar. Entonces, si vos, por ejemplo, a tu pregunta, quiero comprar una casa, bueno, tiene que ver con materializar, tiene que ver con enraizar, tiene que ver con construir. Yo utilizaría un, un cubo, ¿no? Un cubo y quizá conectaría con el rayo oro rubí que tiene que ver con la abundancia material, ¿no? Entonces, eh, conectaría con el cubo oro rubí, por ejemplo, ¿no? Esto, cada caso sería como eh, algo muy puntual, pero así como para contestarte la pregunta y para tener un ejemplo, ¿no? Sí, sí, para que nuestros oyentes puedan imaginarse cómo usar estas herramientas, ¿no? Este es un regalo que nos hace el negrito de decir, bueno, podés usar el cubo. ¿Cómo uso el cubo? ¿Me lo imagino? ¿Me lo armo en papel y lo meto adentro? ¿Cómo Por sería ejemplo, el ¿no? uso? Por ejemplo, imaginarlo, algunos lo pueden intencionar y lo ven, hay algunos que lo pueden intencionar y lo ven. Yo como siempre como consejo, no se vean, o sea, siempre la sensación es como armar las formas geométricas alrededor de uno desde el corazón. O sea, no que sea uno adentro de una forma de un cubo. ¿Se entiende la diferencia? Como no que sea un cubo por afuera y yo adentro, sino que el corazón, por ejemplo, empieza a salir energía oro rubí, que fue lo que dije recién, ¿no? Anaranjada, vamos a suponer. Y se va expandiendo y se abre y llena el cuerpo físico y sale por el cuerpo físico y forma este cubo, ¿no? Algunos lo pueden imaginar, otros lo van a sentir, otros lo van a ver, otros van a hacerlo, van a intencionar y lo van a ver. Para el que quizás está escuchando esto y dice, uy, pero esto es imposible,
imagínenlo, piénsenlo que es como ir intencionando. Uno va intencionando y por más que no lo veamos, esa intención está generando un campo, ¿no? Y eso va a traer un orden. Si me imagino dentro de un cubo, voy a estar ordenando mi geometría dentro del cubo. Créanlo. Sí, sí. También se podría sumar la idea de que cuando canalizábamos con el negrito era el 2020 porque estábamos todos en las 2020. casas. Y nosotros nos reuníamos y intencionábamos una geometría y se fueron uniendo los rayos, los 7 rayos de manifestación para cada geometría, los maestros ascendidos de cada uno de esos rayos y las maestros y maestras, los arcángeles, las arcangelinas, como que empezó a llegar un montón de información cuando abríamos en una canalización una geometría con un rayo, digamos, ¿no? Era, no sé, tetraedro azul. Y ahí se abrió un mundo que seguimos usando, que usamos y que vamos entendiendo todavía mejor a partir de aquella canalización, que en algún momento, si Dios quiere y los maestros nos ayudan, será un libro, ¿no? Este, la vida siempre nos va llevando por otros lados, pero ahí está nuestra intención firme de que en algún momento todo eso que hemos canalizado se vuelva un libro. Qué lindo. O sea, es una combinación. Cuando decís rayos, hablas de colores también, ¿no? De los 7 rayos de manifestación, que podríamos decir que son ese, esa energía blanca cristal que llega desde el Espíritu Santo y que a través de esa cualidad cristalina hace un prisma que refleja como el arco iris todos los 7 colores que son para la metafísica los 7 rayos de manifestación. Claro, entonces van combinando el color del rayo con una geometría y cada una de esas cosas tiene un significado, me imagino que una utilidad, una praxis. Exacto. Literal. Ah, qué lindo. Bueno, eso me imagino que la profundización de esto va en el curso que van a dar o en el libro que vamos a leer. Pero podemos hacer un regalo a nuestros oyentes de las cosas básicas que todo el mundo quiere, ¿no? Salud, dinero, amor. Un poco de dinero nos acercamos ahí con el negrito con esto de la materialización. Imagino que podemos seguir usando ese cubo. Así que si nos quieren contar cuál sería así en general, ¿no? Sin casos particulares, qué herramienta o qué figuras se podrían usar para aquel que tiene alguna pena de amor o para quien tiene un tema de salud, ¿no? ¿Hay algo específico o eso hay Sí, que ir yo a... lo primero que me gustaría, tipo, es para que todos puedan conectar con un tetraedro. Busquen lo que es un tetraedro, es muy simple, es una figura muy simple. Es como imaginar un punto adelante nuestro, un punto detrás, un punto del otro lado, básicamente, que forma un triángulo, y un punto que cierre ese triángulo arriba, ¿no? O sea, eso es un tetraedro, son 4 lados triangulares, 3 y 1 la cara de abajo. Imagínenlo de color azul, eh, porque eso es protección, es limpieza, es protección, es sentirse protegidos y esto, como toda herramienta energética, eh, espiritual, holística, como le quieran llamar, es tiempo, no bajen los brazos a la primera que digan, uy, no lo veo, me resulta imposible esto. eh, Tiene que ver con eso, ¿no? Con el pedido, con la intención, intencionar, y de esa forma va a empezar a ser cada vez más clara, ¿no? Más simple intencionarla, visualizarla, imaginarla. Eso es protección. Eh, Después hablabas del amor, el rosa es el rayo del amor divino. Entonces eh, eh, podría, sería maravilloso conectar con un octaedro rosa que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con el equilibrio del masculino femenino, la tierra y el cielo y la energía del amor divino, por ejemplo, ¿no? Eh,
buscar también un octaedro. El octaedro es muy simple, es como si fuera una pirámide de una base de 4 puntas con otra pirámide igual enganchada que va hacia el centro de la Tierra. Igual, 2 pirámides, ¿no?, enteras formando un octaedro. Y así con cada una de las formas, con un color, ¿no? El cubo oro rubí sería maravilloso para poder eh, intencionar, ¿no?, dinero, un trabajo, un proyecto, un negocio, lo que sea, ¿no? Una casa, como dijiste vos antes, ¿no? Algo ahí que tenga que ver con lo material, ¿no? Buenísimo. Nos falta Y salud para, y para para la regalar. salud, sí, podríamos también, como se, hay varios niveles, ¿no? Pero podríamos decir que un cubo verde, a veces verde esmeralda, verde, un verde así cristalino, a veces un verde brote, un verde muy, con mucho amarillo, digamos, muy, muy clarito. Podría ser dentro de un cubo, ¿no? Que de nuevo, estos fuegos están en nuestro corazón, y desde el centro de nuestro corazón imaginar que se empieza a formar esas caras del cubo que nos van conteniendo y que nos van ordenando nuestra energía. Nosotros en la Concisí nos pasó que justo cuando esto, ¿no? La pandemia, que había tanta gente internada con tanto problema de salud, el cubo verde utilizamos bastante, ¿no? Era como enviar a tal lado, ¿no? Poner un cubo, eh, imaginar el cubo dentro de un lugar, de una habitación, alrededor de una persona, ¿no? Y Eh, hasta hospitales enteros, ¿te acuerdas que nos habían dicho cómo hospitales, cubrir hospitales con cubos en un momento hospitales que era enteros, muy ¿no? crítico? Sí, Salas de terapia intensiva, bueno, como lugares así muy puntuales, ¿no? sí. Qué bueno. Y con personas particulares en las lecturas, algún caso que se haya resuelto puro con geometría sagrada? ¿Alguna? Sí, un montón, no sé, traigo algo, eh, porque básicamente hay personas que trabajan ya, que encontraron en la geometría como una herramienta, ¿no? Una llave para poder entender cómo abrir un lugar, cómo protegerse, ¿no? Es como, hay personas, por ejemplo, que es tipo, esto del tetraedro azul, ¿no? Todos los días me imagino adentro de un tetraedro azul, a partir de eso dejé de, traigo el ejemplo de una chica que es muy sensible y que percibía todo y que sentía todo el tiempo, que estaba lidiando con cosas así muy, muy densas y es como si ella hubiese sido como su solución el tetraedro azul, ¿no? Hizo los niveles de limpieza en la maestría que hacemos con Sisi y ahí el tetraedro azul lo tiene ahí como su forma, ¿no? Como su manto de protección todo el tiempo. Eh, y así como ella, un montón, ¿no? Es como eh, personas que le han... Se me vino un hombre que estaba un hombre muy rígido, muy, muy rígido, que vino hace un tiempo eh, y, y después volvió, después de la pandemia, creo que volvió en 2021, 2022, y no se hablaba con su hija. No se hablaba con su hija y preguntó, yo sentía que quería preguntar algo más y él decía, no, yo estoy bien, ¿no? Y los maestros le decían, hay algo que querés preguntar, eh, aprovechá, ¿no? Y, y él es como que con esa rigidez dijo, pues bueno, no, con mi hija no me hablo, dijo, ¿no? Una cosa así. Y bueno, y pusieron alrededor de él y ella, después apareció una sanación muy hermosa entre los dos en la lectura y pusieron un cubo rosa entre los dos. Eh, Él no fue muy consciente de esto, ¿no? Pero lo que sucedió es que eh, a partir de ese momento, su mujer me dijo, él no te va a llamar, te llamo yo para agradecerte, porque a partir de ese momento empezó
a juntarse todos los martes con su hija a cenar, ¿no? Yo sentía que tuvo que ver con Wow. la sanación, que tuvo que ver con ese cubo, que ordenó mucho, ¿no? Todo el tiempo le hablaban eso. Ahora empieza a ordenarse el vínculo con ella. No, pero igual, eh, correte también de ese lugar, poner la intención que querés verla, la más, tenés ganas de verla, tenés ganas de... Y se juntaron, ¿no? Se juntaron y a partir de ese momento empezaron a ir a cenar, por lo que me dijo ella, todos los martes, ¿no? Hasta que supe, seguían con ese ritual. Wow. Sí, por ahí como que cuesta entender que una figura geométrica resuelva algo, pero bueno, estamos hablando de energía, ¿no? Estamos hablando Sí, de sí. un Es campo. orden, es orden, es orden. O sea, para compartir, digamos, de lo que nosotros vemos y percibimos, yo cuando veo una geometría es como, cuando se forma la geometría, lo que está dentro se vuelve, para explicarlo simple, nítido. Se pone muy nítido, se ordena, se va lo opaco, se va la nube, ¿no? Y se pone todo nítido, se ordena toda la geometría, ¿no? Por lo menos dentro de esa geometría. Después, bueno, ¿qué pasa después afuera de la geometría? Otro capítulo. Otro Sí, nivel. partiendo de este concepto de que donde hay orden está Dios manifestado. Es un lugar donde puede aparecer la energía divina. Y cuando está caótico, con esas nubes que decía el negrito, con esas dudas o preconceptos o juicios o cosas que estén eh, molestando, haciendo ruido, cuando hay caos, siempre va a haber otro tipo de energías, que son energías que se alimentan de ese desorden, que serían de baja vibración, ¿no? Cuando se ordena y se despeja y luego se ordena dentro de un recinto ordenado, como dijo el negrito, ahí empieza a manifestarse otra frecuencia y es posible manifestar otra frecuencia. Ay, es súper interesante esto para aprender un montón. ¿Tienen pensado cuándo, o por lo menos así, una vaga idea de cuándo es el entrenamiento que van a dar al respecto? ¿Cuánto dura? Esperemos ahí que empiece en la segunda mitad de este año, ya se enterarán la fecha, ya estamos en eso, con sí, estamos en eso, coqueteando ahí con las fechas. Buenísimo. Bueno, le invito a nuestros oyentes interesados en esto que nos escriban, así ya tenemos fecha y podemos ir publicándola en nuestros canales, en YouTube, en Spotify, donde nos escuchen. Vamos a ir poniendo esto porque me parece súper interesante. Me dieron ganas de aprender sobre cómo usar y cómo entender estas energías, estas figuras, estos colores, ¿no? Y todo lo que traen. Sí, Sí, es muy, perdón, sí, sí, sí. no, decía eso, que es muy hermoso y es realmente que abre una percepción a un mundo que uno no tenía ni idea, ¿no? Entonces uno puede estar también eh, más atento al campo sutil y también uno puede ir notando cuando algo está desordenado y empezar a intencionar desde adentro hacia afuera establecer un nuevo orden, ¿no? Sí, lo que se me venía es que si uno busca, ¿no? Investiga en culturas antiguas, eh, aparecen siempre geometrías, ¿no? Como forma, ¿no? Como disparadores, como apertura de portales, como conectar con el conocimiento. Siempre hay geometrías como base, ¿no? Eh, y tiene que ver con esos lugares que tuvieron templos, que estuvieron armados basándose en geometría sagrada, ¿no? Lugares, líneas energéticas, bueno, todo eso es parte, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Estamos hablando de un campo sutil, ¿no? Donde realmente se vuelve muy complejo poder poner en palabras, pero eh, para el que ve, para el que siente, va a ser simple, y para el que no ve y no siente, imaginarlo. Imaginarlo. Ya con solo imaginarlo es un gran paso.
Me imagino que hay lugares en el planeta también, ¿no? O sea, al margen de lo que nosotros podemos tener como nuestro campo, que en el mundo también energético son, no sé, estoy flasheando imaginé el planeta y todas un montón de figuras alrededor y bueno, me fui un poco con la festividad que tengo hoy y los regalos que les estamos haciendo. ¿Ves? Por eso estaba festiva, porque están recibiendo un montón de regalos como herramientas hoy. Así que para terminar, me gustaría que hablaran un poquito de esta figura inicial que estabas mencionando de cómo se ingresa a los registros, ¿no? Como que el camino empieza con una geometría, que es el árbol de la vida. Entonces, si quieren contarnos un poquito eh, qué trae el árbol de la vida, por qué iniciamos con esta figura, como para darle un cierre hoy a Geometría Sagrada y dejar la puerta abierta al entrenamiento que pronto va a venir. Sí, es la flor de la vida. La flor de la vida es esta, podríamos decir que es desde donde surgen todos los cuatro, eh, cinco sólidos platónicos, este, y que contiene todas esas formas dentro de esa matriz. Estaba en las entradas de los templos, está los templos en China, en Egipto, está en una de las paredes de la Gran Pirámide. Así que esto no es algo que a nosotros se nos ocurrió, sino que es una, eh, una forma de entrar a esta multidimensión que somos. eh, Podemos decir que estamos aquí en esta 3D, pero somos mucho, mucho más que esto. Y para lograr entrar en esa multidimensión, nosotros, como primer paso, cuando queremos abrir nuestro registro, enfocamos la vista en la flor de la vida y eso ya nos va dando una percepción diferente, una conciencia diferente. Son las geometrías nos afectan cuando nosotros, a lo mejor no podemos, hay gente que ni siquiera puede imaginar porque no, si cierra los ojos no ve nada, pero puede intencionarlo. Entonces, intencionando estar dentro de como dijo el negrito, un tetraedro, una pirámide de 3 lados con la base igual, donde todos los lados son iguales, intenciono que estoy dentro de ese tetraedro, ya algo cambia. No sé, negrito, si quieres agregar algo de la flor de la vida. No, 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 porque se me venía esto, ¿no? Como en todos los lugares que está, en todos los lugares que está grabada, en todos los lugares que está impresa, eh, y lo que genera, ¿no? A mí fue como en ese primer paso de los registros fue como la primera sensación que estaba pasando algo ya en mí. Eh, Había algo ahí muy fuerte que estaba sucediendo y para mí la geometría siempre fue, bueno, como conté, ¿no? Al principio, ¿no? Fue la guía, fue lo que me mostró a través como lector, lo que sucedía, ¿no? Cuando veía un rectángulo, un cuadrado, un rombo, ¿no? Que yo para mí era un rombo y era un octaedro, empecé a darme cuenta que era eso, ¿no? Y cada vez que aparecía, y aparecían los maestros, o aparecían seres que estaban acompañando a la persona, era muy, muy notoria la diferencia entre ellos que estaban dentro de geometrías y la persona a la que yo le estaba leyendo, ¿no? Eh, y eso me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Sin tener mucha idea en ese momento de qué significaba, ¿no? Y después, esto como decía sí, ¿no? Empezar a entender cuando llegan los sólidos, son figuras, los 5 sólidos son figuras con todos los lados, con todos los vértices, con todos los ángulos exactamente iguales entre sí, y todas esas formas entran perfectamente dentro de la matriz universal que es la esfera. Es lo más mágico, ¿no? De estas 5 figuras, ¿no? Toda geometría sagrada es maravillosa. Eh, Nosotros canalizamos básicamente sobre los 5 sólidos y es
fue maravilloso, ¿no? La experiencia. Y ahí, bueno, como es una técnica viva, seguramente esto seguirá creciendo, ¿no? Seguirá apareciendo, y más en estos momentos que son momentos de cambio, de mucho aprendizaje, ¿no? Se vienen momentos como de caudales así de información nueva en breve, ¿no? En muy poquito tiempo empieza a bajar mucha información, estar todos atentos también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias como siempre. La verdad que es información súper valiosa, además de los regalos que ya nos dieron para trabajar algunas cosas generales, empezar con la geometría y ver si les resuena, si les gusta, sentir cómo se va ordenando todo. La verdad que nos llevamos esto hoy. Les agradezco mucho y voy a invitar a nuestros oyentes a que se queden ahora después de despedirnos, porque vamos a dejarles para aquellos que nos ven por YouTube una flor de la vida en pantalla con un pequeño audio para que disfruten unos 30 segundos y después nos cuenten qué les pasó con eso. Si ya la conocían, si no, y si sintieron algo, ¿no? ¿Qué les pasó con esta flor de la vida? Y para aquellos que nos están escuchando por Spotify, los invito a que busquen una imagen de la flor de la vida y se queden escuchando este audio que sigue a continuación, unos 30 segundos mirando esa imagen, esa geometría, y también nos cuenten qué les pasó, qué les pasa al acercarse a esta herramienta. Así que, bueno, muchísimas gracias de total corazón. Como siempre, este es un espacio de aprendizaje y de mucho gozo para mí. Gracias, Negrito, gracias, Sisi. Muchas gracias a todos, a vos, Abby, gracias, Sisi. Abrazo grande a todos. Gracias, Abby. Hermoso tu gorrito, me encanta. Hace mucho frío acá también. Hasta la próxima.